Antes que nada, quiero agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, a su directora, la maestra Ludivina Cantú, y al doctor José Javier Villarreal, secretario de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, por la posibilidad de este encuentro realmente inédito y maravilloso. Por supuesto, al doctor Carlos García Gual por el honor que nos concede de realizar este diálogo en nuestra propia casa, la misma donde Alfonso Reyes y Atenea, la literatura, la filosofía, se dan cita en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Y claro, por supuesto, a Levadura, como siempre, por la amistad y la confianza. Hablar del perfil y de la trayectoria de Carlos García Gual no es sencillo. La trascendencia de su obra es un referente obligado en el campo de las humanidades y de los estudios clásicos. Escritor, filólogo, helenista, editor, traductor, mitógrafo y crítico. En su amplia trayectoria se ha desempeñado como catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesor en la Universidad de Granada, la Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. 2 veces Premio Nacional de Traducción en España. García Gual ha publicado múltiples obras que abordan, entre otros muchos campos, la filología y la filosofía helenística, lo mismo que la literatura medieval. Destaco solamente algunas de estas obras: La muerte de los héroes, Los orígenes de la novela, Epicuro, Diccionario de mitos, La secta del perro, Vida de los filósofos cínicos, las primeras novelas desde las griegas y las latinas hasta la Edad Media, la historia del rey Arturo y de los nobles y errantes caballeros de la tabla redonda. Colabora regularmente en el suplemento cultural Babelia del diario El País y es director de la Biblioteca Clásica de Gredos. Recientemente ha publicado La luz de los lejanos faros, una defensa apasionada de las humanidades, libro del que hablaremos un poquito más adelante. En el conjunto de las actividades de Carlos García Gual en la Facultad de Filosofía y Letras, este lunes 19 de septiembre ha dictado la clase abierta El libro de Alexandre. Mañana martes 20 dictará la conferencia magistral en defensa de las humanidades y el miércoles 20 de septiembre presenta junto con Alejandra Rangel y José Javier Villarreal el libro Figuras con paisajes griegos, sendas entre mitos y novelas, un nuevo texto suyo editado por la Facultad de Filosofía y Letras. No quiero pasar por alto que el doctor García Gual ha colaborado también en las revistas Deslinda y Cátedra y en el ensayístico de Ifigenia Cruel en la colección crítica de Alfonso Reyes, lo que habla de su generosidad y de su amistad con la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por su presencia, profesor. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan detallada y además tan cordial. Gracias. Bueno, uno habla de lo que conoce, o por lo menos de la primera impresión de lo que conoce. Yo lo conocí a usted, como muchos estudiantes de licenciatura o de posgrado en las humanidades en Iberoamérica, por una obra que me aclaró la pasión que sentía por el pensamiento filosófico helenístico, en este caso de Epicuro. Quizás lo que me atrapó en ese momento fue el carácter desmitificador de lo que usted afirma en el libro, casi una contrahistoria de lo que uno aprende tradicionalmente en filosofía. Se trata, escribe en el prólogo, de un intento de comprensión del epicureísmo tan maltratado y trivializado por una tradición exegética hostil, por motivos ideológicos y por las necesidades rutinarias de los manuales más o menos académicos. Escribir sobre Epicuro, como lo hizo después sobre el cinismo, para usted fue una especie de disidencia en un mundo académico tan conservador como el de la filosofía. Es decir, ¿hace falta una contrahistoria de la filosofía o por qué la elección de Epicuro? A mí me atraía mucho la filosofía helenística porque es la filosofía que se acerca más a la vida humana y deja un poco de lado la metafísica y todas esas cosas de la lógica y la sofística. Me atrajo Epicuro desde hace mucho tiempo, luego ya me decidí a escribir ese libro, que luego hace casi juego con el de los cínicos, en esa especie de intento de acercar al mundo actual a esa filosofía que había estado un poco marginada, negada, de esos filósofos cuyos textos han desaparecido, etc. Es curioso que poco ya después algo así ha intentado hacer Michel Onfray utilizando la palabra esa contrahistoria que acabas de emplear, ¿no? En varios volúmenes. Yo creo que me anticipé, que él es más radical quizá tal vez que yo, pero yo he insistido siempre en los textos, ¿verdad? Soy filólogo, uno de esos, y he intentado siempre salvar los textos
esos textos de Epicuro, y esa idea de Epicuro de que hay que buscar la felicidad, que no estaba, aunque parece una cosa muy banal, no estaba tan subrayada por la filosofía anterior. Así es. Invado territorios. Somos hijos de una tradición, interpretamos lo que somos desde el horizonte de nuestra propia experiencia. En la antología de la poesía lírica usted señala, y me recuerda a Steiner, que hay algo de traición en la traducción. Esta traición, sin embargo, es casi necesaria para la transmisión de la cultura inter o multicultural. En relación con lo clásico, la traducción es un puente de experiencias mediadas por la historia que cada vez pareciera es más difícil de transmitir frente a una honda crisis de la lectura y frente a lectores sin tiempo, sin paciencia y cada vez con menos imaginación. En este contexto nada halagüeño de crisis educativa, ¿cómo puede permear la cultura clásica el sentido de las experiencias y el horizonte de vida de los sujetos en el presente? Porque si de lo que se trata en nuestro papel de profesores es de generar una voluntad de saber en nuestros alumnos dónde encontrar o cómo explicar la utilidad práctica de conocer a Píndaro, a Safo o a Esquilo como algo valioso para nosotros, en la época del internet, cuando lo instantáneo, por fácil, efímero, es el bien de consumo más apreciado, ¿por qué es importante, profesor, volver a los clásicos? Bueno, yo subrayaría dos puntos en esta cuestión. De un lado, la importancia de las traducciones. Bueno, yo he traducido bastante, he traducido unos 20 y tantos textos antiguos, pero quisiera subrayar, y lo he hecho en Ciudad de México hace unos días, la importancia que tienen los traductores, los buenos traductores, porque no hay que olvidar que la mayoría de textos antiguos los leemos en traducción, ¿no? Y la traducción, por otra parte, a otras lenguas constituye la literatura universal, que está, el contacto entre diversas lenguas es lo que constituye también, alguien ha dicho, el lenguaje fundamental de Occidente. En cuanto a lo otro, es verdad que estamos en una época donde el consumismo, el predominio excesivo de las tecnologías, la atención más a pequeñas pantallas, tanto de los celulares como la televisión, ha hecho que la lectura se convierta a veces en algo marginal para muchas gentes, pone la cuestión muy difícil. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Bueno, quizá mañana hablemos algo de esto, en la crisis de las humanidades, que es evidente que es una crisis profunda. Creo que en gran parte es una crisis más amplia porque es una crisis de la lectura. Pero yo insistiría en que leer significa abrirnos, salir del presente cotidiano y de lo más inmediato hacia nuevos horizontes. La lectura y el conocimiento de los clásicos enriquece al individuo. El problema es que en la sociedad actual, por ejemplo, el Estado, la educación está programada, no se interesa demasiado porque los individuos sean mejores. Les interesa que sean consumistas, obedientes, fanáticos a veces, y eso hace que la programación oficial vaya a veces en contra de la mejoría, yo creo, de los individuos. Por eso desaparecen, digamos, los clásicos, por eso desaparece la filosofía, sí, la literatura, las raíces. Claro, se busca lo rentable inmediatamente. O sea, digamos, hay gente que cree que el objetivo de la educación es la mera rentabilidad, cosa que es terrible porque el hombre no es solo un consumidor, no es, entonces creo que cada uno habría que buscar su camino. Yo creo que salvación colectiva va a ser muy difícil encontrarla, pero insistamos, es fácil encontrar una solución individual, es fácil leer a los antiguos, es fácil escuchar música, es fácil buscar espacios para eso en una vida abrumada por el ruido, por las presiones mediáticas, etc. ¿Se puede reconstruir una comunidad filosófica, así como el jardín de Epicuro, para estos tiempos? Sí, hoy día es difícil porque esas comunidades eran personales, ¿no? Eran de grupos. Puede ser que en algunas ciudades se puedan establecer esos grupos personales, pero son difíciles de establecer. De todas maneras, pienso que cada filósofo de verdad o cada eso, mediante sus libros logra establecer alguna conexión que, claro, es menos directa que las antiguas escuelas personales, pero evidentemente tiene la ventaja de una mayor extensión. Pensaba yo en la idea de comunidad ligada a la amistad, a la fraternidad, sí, que es uno de los ejes, por ejemplo, en Epicuro, ¿no? Sí, eso es
Es difícil, puede haber pequeños círculos epicúreos en distintos sitios que conocemos mal, o que incluso círculos parecidos que no sean solo epicúreos, pero que busquen en común la salvación. Eso lo ha habido mucho, con variantes tales como por eso los hippies de California, que no es que fueran comunidades muy filosóficas, pero que sí se basaban en la amistad, en la vida en común. Ahora, es verdad que nuestra vida actual pone muchos inconvenientes a eso, ¿no? Por ejemplo, a veces es difícil encontrar amigos de verdad en este mundo donde hay tantas comunicaciones por internet y por eso, pero que no tiene nada que ver con la amistad de verdad. Muy bien. Sigo con otra pregunta variando. La genealogía de los mitos, incluidos los griegos, es patriarcal. Sin embargo, la diosa fundamental en la que nos reconocemos en la filosofía es mujer, Atenea. Pero por diversas circunstancias, durante mucho tiempo, la filosofía ha parecido ser cosa de hombres, lo que no es. De la epopeya a la tragedia griegas, ¿existe para usted una revalorización sobre el papel de lo femenino? Sí, yo a veces insisto que en el mundo griego, en el mundo histórico griego, la mujer estaba sometida, condenada a la sumisión doméstica y al silencio, como prácticamente en todas las culturas lo ha estado hasta el siglo XIX. Aparecen excelentes figuras femeninas, figuras impresionantes y muy variadas. Por ejemplo, pensemos en las diosas. Atenea, la diosa de la sabiduría y también de la guerra, protectora de los héroes. Artemis, la diosa de la virginidad y de la caza. Hera, la diosa del matrimonio. Afrodita, la diosa del amor. Notemos que son diferentes dominios, ¿no? Hera es una diosa seria, respetable y un tanto antipática. Afrodita, en cambio, es la estimuladora del amor-pasión, del deseo. Pero está también Deméter, que es la diosa de los campos y de la agricultura y del trigo, con su hija Perséfone, que es la diosa de los infiernos. Está también Hécate, la diosa de las brujas y las carreteras. Y es probable que me olvide algunas, ¿no? Hay toda una serie de figuras femeninas que no son inferiores en nada a los dioses. Incluso cuando Atenea se enfrenta en alguna disputa con Poseidón o con Hefesto, gana ella. Ella es la diosa de la inteligencia. Y en la tragedia hay figuras inolvidables, en la épica, ¿no? Pensemos en la Odisea, ¿no? Penélope, Circe, Calipso, la reina Arete en Feacia, hay Anausica. Hay una serie de figuras femeninas en el imaginario que son extraordinarias, ¿no? Mientras que en la vida real las mujeres seguían sometidas. Y hay también, curiosamente, en las comedias, las comedias de Aristófanes, por ejemplo, un par de comedias que es Lisístrata o la Asamblea de las Mujeres, donde el tema es que las mujeres toman el poder y lo van a hacer mucho mejor que los hombres. Claro, es un poco el mundo al revés y es una comedia, pero no deja de ser una insinuación bastante atrevida. Un alegato feminista clásico. Sí, por eso ahora se repone muchas veces, hay bastantes reposiciones de esas dos obras. Muy bien. Hablemos un poco sobre el humanismo, sí. Esta palabra tan traída, tan llevada. El humanismo es un producto, una consecuencia de una tradición que se alimenta también en buena medida de mitos. Estos mitos y su fuerza educadora animaron el despliegue de la cultura occidental, delinearon sus características y enriquecieron la historia al reconocer el papel protagónico del sujeto, de su dignidad, de sus posibilidades emancipatorias. Pero hoy se habla en un mundo tan caótico, violento y complejo de una crisis general del humanismo, de su legado y de la utopía que siempre lo ha animado. No faltan además voces críticas que lo frontalizan. Pienso por ejemplo en Félix Duque, pero también en Heidegger, en Foucault o en Adorno, o argumentos decididamente posmodernos que le extendieron desde hace tiempo un certificado de defunción. Frente a estas posturas radicales, ¿qué sentido tiene o por qué defender el humanismo en el presente? O en todo caso, ¿qué tipo de humanismo deberíamos reivindicar hoy? Sí, es verdad que hay una gran crisis del humanismo y que hay que reconocer que han fracasado todas las utopías. Realmente el fin del siglo XX ofrece esa perspectiva. Las utopías han fracasado, ¿no? Sean de un signo o de otro. Yo creo que también la utopía del marxismo, por ejemplo, ha sido un ejemplo terrible, el fracaso. Y sí, el humanismo es cada vez más difícil en un mundo que es ese mundo del consumo, de la presión mediática,
querer aprovecharse los unos de los otros, un mundo donde ahora lo vemos terriblemente en el capitalismo actual. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres, al contrario de lo que esperábamos. Estamos en un mundo de progreso, pero muchas gentes están convencidas de que el futuro no será mejor que el presente, ¿no? Eso está ahí, ¿no? No sé cómo se puede salir de eso, más que a nivel individual. Convendría que pensar que la vida no está dirigida simplemente al progreso económico, que en un mundo como el nuestro, que hay evidentemente tantas mejoras sobre los mundos anteriores, ninguna sociedad anterior se ha podido vivir con tantas comodidades y tantas facilidades como la nuestra. Debería encontrarse una especie de eso que llamaban de aurea mediocritas, o de extensión de los bienes que tiene la burguesía a capas inferiores, ¿no? Pero sí, yo creo que la solución está clara, ¿no? Que hubiera, quizá como hay en ciertos países, quizá en Suecia o Noruega o Finlandia, se ha logrado que la gente que menos gana viva mejor. Pero no sé si en Occidente, o bueno, en general en el mundo, eso va adelante o no. Muy bien. Hablemos de su libro más reciente, La luz de los lejanos faros, una defensa apasionada de las humanidades, a propósito de lo que hemos estado comentando. Varios de los ensayos que ahí escribe usted consignan el objetivo de llevar a cabo desde su perspectiva una mirada crítica sobre la decadencia de la enseñanza de las humanidades y en general de los estudios de letras. Y subrayo la idea esta de la enseñanza de las humanidades. En el primer ensayo, que para mí es un verdadero despliegue de una filosofía de la educación, refiere los planteamientos de Martha Nussbaum sobre los fines de la educación liberal y el papel de la universidad en desarrollar el cultivo de la humanidad. Tarea que, si somos críticos, pareciera no estar cumpliendo la educación superior en nuestros días. Lo que quiero decir con ello, y usted quizás lo advierte en la crítica que hace al tradicionalismo, es que en buena medida la universidad es culpable de su propia decadencia, en cuanto que el humanismo ha pasado a ser muchas veces un elemento discursivo o de ornato frente a las exigencias estandarizadoras de la globalización. De cara a este escenario, ¿cómo podrían reivindicarse las humanidades en este espacio social y cultural, es decir, la universidad? O más bien, quizás deberíamos de pensar que los espacios de crecimiento del cultivo de las humanidades, del pensamiento clásico, se encuentran en otro lugar, fuera de la universidad como centro. Sí, bueno, yo creo que has puesto muy bien lo que digo ahí, y como se ve es un panorama un tanto pesimista. Yo sí creo que cuando lanzo una mirada sobre la universidad o sobre la facultad o sobre los colegas, me doy cuenta que este mundo de eruditos que cada vez pues se manejan mejor con los recursos que tienen de llegar a todo tipo de medios bibliográficos y de publicaciones, etcétera, está como errando el objetivo que tenía el humanismo ese que viene del siglo XVI. Yo creo que nuestras universidades son poco humanistas, que hay muy buenos eruditos, pero la cultura que deberíamos infundir o enseñar, o eso, yo creo que no debería ser esa. Debería ser una cultura más amplia para entender mejor el mundo, para entender mejor a los clásicos, la tradición en sí, lo que tiene de viva, porque yo creo que en el fondo que el humanismo es una fuente de placer, de apertura individual, que ayuda a la gente a ser mejor. Yo creo que esa vieja frase de Píndaro, llega a ser lo que eres, quiere decir desarrolla tus facultades, pero en ese sentido creo que nunca ha habido tantos medios para llegar a la alta cultura como hay ahora, y que sin embargo las universidades, por su pedantería, por su especialismo excesivo, etcétera, están errando el camino. No sé si hay una solución. Yo he citado algunos libros americanos que son críticos en ese aspecto, y lo mismo es verdad, la profesora Nussbaum también ha insistido en eso, que cultivar solo lo rentable, o por otra parte encerrarse en una erudición cada vez más excesiva, en eso de saberlo todo sobre casi nada, es errar el camino. Muy bien, doctor.
A propósito de lo que está haciendo la universidad y también de los modelos pedagógicos, algunas pedagogías modernas o modernizadoras señalan como lastre o metafísica de la formación la insistencia en repensar nociones clásicas como la paideia. Critican lo que consideran una inadecuación histórica entre los objetivos educativos que cumplió la paideia en el pasado, en un contexto sociocultural muy distinto al nuestro, y los anhelos humanistas de repensarla en el presente. Para usted, en términos personales, ¿qué sentido tiene o tendría, o cómo podemos reapropiarnos o hacer un ayornamiento de la paideia, o esta pretensión es mero romanticismo? Sí, volvemos a tropezar con el problema de que la lectura sea tan poco practicada, cada vez quede más marginada, sumergida en el ruido de otros medios de difusión, etcétera, etcétera. Para mí ese es el gran problema, porque yo creo que la lectura es lo que puede conducir a uno de los horizontes más amplios. El leer, y leer no solo por los periódicos o lo más urgente o las novelas que sean bestsellers en nuestros días, sino el leer abre los caminos. Entonces, incluso el leer a los clásicos no impuestos, digamos, pero sí, yo creo que los programadores de la educación en general lo hacen muy mal, ¿no? Esa insistencia en lo rentable, por ejemplo, no en las cosas, no tanto en los avances de las ciencias, sino en las cosas un poco tecnología, excesivo impulso hacia eso que podemos llamar lo científico, entre comillas, ¿no? Está causando estragos. Realmente soy bastante pesimista, pero quiero pensar que existe una salvación individual y que la hay para mucha gente. Cierro con una última pregunta a propósito de esto que usted está comentando. Sabemos que en la sociedad neoliberal las humanidades atraviesan esa compleja relación entre cultura y mercado. Estamos hablando de una decadencia general de las humanidades, pero la biblioteca clásica Gredos se agota en tiempo récord y se convierte para estudiantes y maestros del área en objeto de culto. No se encuentran los textos, rápidamente se editan e inmediatamente desaparecen. Quizás algo pasa allí que no alcanzamos a advertir y hay una potencialidad de efectos pedagógicos de largo aliento. Como director de esta colección importantísima, ¿cómo visualiza usted el impacto de este proyecto? Bueno, yo creo que esa visión que das es demasiado optimista. Los libros de la colección Gredos, lo bueno que han tenido es que han tenido una gran difusión. No han tenido una venta tan rápida, ¿no? Hay que pensar que esa biblioteca se funda en 1977. El primer libro fue justamente La vida de Alejandro de Pseudo-Calístenes, que había traducido yo, que me aproveché de mi condición de director para sacar ese libro, que era un libro raro. A mí me sorprende ver en México cuántas librerías tienen la colección auténtica, la colección esa de lomos azules, y el prestigio que tiene la colección. La verdad es que la colección ha tenido sus altas y sus bajas, no ha tenido una difusión tan rápida. Lo que los grandes autores, que luego ahora han vuelto a reeditarse a veces en libros más gordos de kiosco, ¿verdad? He visto que no reproducen los 400 y pico, sino solo unos 100 autores, que a lo mejor suman varios tomos. Ha tenido una gran difusión. Yo creo que eso ha sido muy positivo, porque cuando creamos esa biblioteca no había en castellano una edición tan amplia de todos los autores antiguos, y ese fue el objetivo de la colección, que iban a aparecer todos los clásicos griegos y romanos, pero en el sentido más amplio de la palabra clásicos, que incluye, por ejemplo, a todo Hipócrates, no sé cuántos tomos, 8 tomos de Hipócrates, todo Euclides. Ahí van a aparecer pues poetas de todas las épocas, textos incluso raros, o sea que quedara como un legado sabiendo que en el futuro sería imposible, y eso se logró. Hay un dato positivo, además de la Biblioteca Clásica de Gredos, que ahora en muchas ediciones de bolsillo de España, de otras editoriales, como puede ser Alianza, Acal, Cátedra, se han editado muchos libros de clásicos, aprovechando el éxito de Gredos. Yo creo que han salido después, son imitaciones. Lo que pasa es que han hecho ediciones de bolsillo que son muy baratas, son asequibles y están bien hechas. Nunca ha habido en España, en el mundo español, que incluye México,
tantas ediciones, tantas traducciones de clásicos bien hechas y asequibles. Eso ha sido un logro. Eso sí que a mí, pues por una parte me llena de cierto orgullo. Pienso que en comparación ya ve que soy pesimista en cuanto a la educación, las universidades, el bachillerato que en España ha reducido al mínimo las humanidades, casi se puede estudiar muy poco latín y casi nada de griego. Se puede para los que quieran, quiero decir que los que no quieran pueden no estudiar nada. Y sin embargo, algo está ahí. Los clásicos están ahí como nunca han estado. Siguen siendo un faro. Sigue siendo un faro. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer Gracias. escucharlo. Muchas gracias.